Continuando con los riesgos físicos, haremos mención a continuación sobre las radiaciones no ionizantes. Es importante destacar que las radiaciones no ionizantes son aquellas capaces de generar calentamiento en la piel ante exposiciones prolongadas. Adicionalmente, quemaduras y cataratas en los ojos. Por lo general, constituyen una fuente de ignición que contribuye a que ocurran incendios. ¿Por qué hacemos acotación a esto último? Ya que uno de los ejemplos más claros de lo que serían las radiaciones no ionizantes, de los cuales veremos la clasificación en lámina subsiguiente, es la luz ultravioleta, a la cual al reflejarse en un vidrio puede generar incendio en ambientes donde existan materiales combustibles prolongados. Adicionalmente, podemos establecer que las radiaciones no ionizantes se clasifican de acuerdo al origen que las emane. Por ejemplo, tenemos radiaciones no ionizantes que son originadas de forma natural, es decir, es la que por lo general se forma debido a la electricidad estática atmosférica, aunque son de baja intensidad. Estas son las llamadas luz infrarroja y ultravioleta. De forma artificial son originadas de manera intencional a través de los procesos de telecomunicación, específicamente radiotelefonía, televisores, radares u otros, y de forma no intencional en diferentes equipos y actividades que se realizan en diferentes ámbitos laborales, como por ejemplo hornos, motores, arcos de soldadura, hornos microondas, luz solar, entre otros. Por otra parte, debemos mencionar o definir lo que sería la radiación láser. Es importante acotar que esta consiste en un haz direccional de radiación visible, ultravioleta o infrarroja, diferenciándose de esta en que su emisión corresponde a una frecuencia muy concreta y no a la mezcla de varias, como ocurre cuando se habla de una radiación visible ultravioleta o este, el efecto principal de la radiación láser es que puede dañar los órganos del ojo y la piel. Por otra parte, debemos mencionar lo que son las radiaciones infrarrojas, las cuales, como nos indica la lámina, son ondas térmicas emitidas por un cuerpo cuando se encuentra a elevada temperatura. Es la forma en que se propaga el calor. Es importante acotar que este contaminante físico se encuentra con gran frecuencia en industrias relacionadas con el vidrio, fundiciones de metales, hornos de secado, hornos de función, lámparas infrarrojas, material candente, entre otros. Por consiguiente, el trabajador expuesto a estas radiaciones no ionizantes debe utilizar ropa especial antitérmica y reflectante. Entre los principales efectos, este tipo de radiación no penetra profundamente en la piel, pero su efecto de calentamiento puede producir serios trastornos como lesionar la retina o producir opacidad del cristalino del ojo, es decir, causar cataratas y daños a la piel por sensación de calor. Por otra parte, en cuanto a las radiaciones de los microondas, tiene gran importancia en la industria y medicina, por ejemplo, en la formación de hornos microondas o en celulares. Entre los principales efectos no térmicos, en cuanto a los efectos térmicos o quemadura, resultan un poco conocidos, pero por su gran capacidad de calentamiento que poseen, se les califica como peligrosas para la salud, al potenciar su acción cuando inciden sobre moléculas de agua que forman parte de los tejidos. Por otra parte, debemos indicar las radiaciones ultravioletas, los cuales son radiaciones electromagnéticas capaces de producir o generar irritaciones graves en la piel y ojo. Aunque la mayor fuente de esta radiación es el sol, la capa de ozono hace que solo llegue a la superficie parte de las radiaciones con menos efecto y en pequeñas cantidades. Ahora bien, dentro de la industria, este tipo de contaminante físico se presenta principalmente en las operaciones de soldadura en arco, lámparas germicidas, fotocopiadoras, lámparas de carga de mercurio, lámparas solares, entre otros. Los efectos más importantes son afecciones a la piel, pigmentación, eritemas, enrojecimiento, quemaduras y cáncer de piel, inflamación de la córnea, conjuntivitis, queratitis, entre otros. Es importante acotar que la cara y los ojos del personal expuesto a radiaciones ultravioletas deben ser protegidos con pantallas especiales dotadas de cristales
filtrantes. En cuanto a las medidas preventivas, se sugiere rotar al personal, utilizar gafas con lentes filtrantes e utilizar equipos de protección personal adecuados para cerca de los trabajos donde se generen fuentes de calor. Es importante mencionar que las radiaciones no ionizantes están enmarcadas bajo un régimen legal en la norma COVENIN 2283, la cual enmarca las radiaciones no ionizantes, límites de exposición y medidas de protección y control. Otro de los riesgos físicos que también está impuesto un trabajador es el denominado electricidad, el cual son todos aquellos riesgos a los cuales se encuentran expuestos el personal cuando usa equipos eléctricos o realiza trabajos e instalaciones eléctricas, siempre y cuando se encuentren energizados, que dependiendo de su magnitud puede causar quemaduras e inclusive la muerte. Entre los efectos nocivos de la electricidad debemos mencionar, en primer lugar, explosiones o incendios, los cuales van a afectar a las personas, instalaciones y bienes, así como también electrización o electrotraumatismo, es decir, en donde todo accidente de origen eléctrico, cualquiera que sea sus consecuencias, y electrocución, que se reserva a los accidentes mortales de origen eléctrico que afectan a las personas. En cuanto a los efectos fisiológicos en las personas, existen realmente tres tipos de ellos. Entre ellos los efectos fisiológicos directos, el cual están referenciados a las consecuencias inmediatas del choque eléctrico y su gravedad, dependiendo de la intensidad de corriente. Es importante acotar que sus principales manifestaciones van desde sensaciones de hormigueo hasta asfixia o graves alteraciones del ritmo cardíaco. En cuanto a los efectos fisiológicos indirectos, debemos indicar que estos son trastornos que sobrevienen a continuación del choque eléctrico, alterando el funcionamiento del corazón o de otros órganos vitales, los cuales generan quemaduras y subsecuentemente pudiesen generar pérdidas fatales o mortalidad. En cuanto a los efectos secundarios, debemos indicar que estos son debido a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque eléctrico, como caída de altura, golpe contra objetos o proyección de objetos, entre otros. En cuanto a las medidas preventivas relacionadas con la electricidad, debemos mencionar el utilizar equipos de protección personal adecuados para dicho trabajo, verificar las herramientas eléctricas antes de ser utilizadas, donde el estado de las mismas, así como también enchufes y conductores deben estar en óptimas condiciones. De igual manera, el aislamiento de los cables de extensión eléctrica. En cuanto a cuerdas y mecates húmedos, por ser conductores, no pueden ser utilizados en el manejo de circuitos energizados de alta presión. Por consiguiente, siempre se debe observar la señalización de áreas, estados de equipos de generación y distribución eléctrica, redes de conducción, puestas a tierras, uso de equipos de protección personal, bloqueo de circuitos en trabajos eléctricos. Por consiguiente, solo el personal debidamente autorizado puede poner en funcionamiento equipos eléctricos, operarlos o repararlos inclusive. En cuanto a las presiones anormales, es importante acotar que la presión es definida en líneas generales como aquella fuerza que se aplica perpendicularmente sobre un área. Ahora bien, tomando en cuenta la condición de riesgo físico, este sentido, el peso ejercido sobre el nivel del mar por la capa de aire que rodea la Tierra. En cuanto a los efectos por exposición a presiones anormales, por ejemplo, en aquellos casos donde exista alta presión, como líneas de flujo geopresurizadas por gas o cilindros, generalmente alta presión, vamos a encontrar dolor intenso, congestión de los oídos y pérdida de la audición, temporal o permanente, dolor en el pecho y en las articulaciones y calambres por la generación y ubicación de burbujas de nitrógeno en las articulaciones y debajo de los músculos, y por baja presión, afectación en los oídos y efectos derivados de la ausencia de oxígeno. Es importante hacer una aclaratoria aquí. A mayor altura vamos a tener menos presión y a mayor profundidad mayor presión. Esto ocurre particularmente cuando hablamos en el primer término de excursionistas, escaladores de grandes montañas como el Everest, y en el caso de alta presión a mayor profundidad en relación a los usos industriales. Es importante acordar adicionalmente que existen sistemas de alta presión, como habíamos mencionado anteriormente, como líneas de flujo, sistemas de alta presión, por supuesto, como cilindros, bombonas, tuberías, que pueden presentarse fugas
y que pudiesen atentar con la integridad de los trabajadores. Por consiguiente, se deben establecer ciertas medidas preventivas, como por ejemplo evitar usar el aire comprimido para remover recortes o virutas de máquina. Adicionalmente, cuando se sometan las válvulas o líneas a pruebas de presión, se deben permanecer completamente alejados. Al cambiar o mover herramientas neumáticas, el suministro de aire debe estar cerrado, nunca debe cerrarse doblando la manguera, así como también evitar la caída o choque violento de cilindros a alta presión. Eh, Allí podemos ver digamos, un pequeño recuadro, un cuadro descriptivo en donde, dependiendo de la fuente que genere las presiones anormales, se especifica unas ciertas características, como por ejemplo presiones disminuidas, generalmente está relacionado con trabajos en altura y montañismo, así como el manejo de aviones sin cabina altimática. En cuanto a presiones incrementadas, por lo general están relacionadas o causadas por cajones a presión en tareas acuáticas, trabajos submarinos como trabajos de buzos u hombres ranas, en operaciones de exploración y explotación petrolera, en escudos de presión en tareas subterráneas, y en cuanto a descompresión, principalmente se dan cuando no se observan las normas de disminución de la hiperpresión y ascenso rápido en avión o pérdida de presión en la cabina altimática durante un vuelo.